Y yo por eso le agradezco muchísimo a Lourdes Fernández de Castro de Surgiendo que esté con nosotros. Lourdes, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hola Yuka, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal tú? Bien, afortunadamente. Lourdes, tienes más de 20 años trabajando con el tema del autismo. Yo te preguntaría para la gente, porque mucha gente está desconectada, ¿qué es el autismo? El autismo es un trastorno del desarrollo, es un desorden, digamos, en el desarrollo de la infancia, ¿sí? Que afecta diferentes áreas del desarrollo del niño o niña. Se, se da más en niños, hasta la fecha nos han dicho y lo hemos visto, ¿no? Que los casos por cada 4 nacimientos, uno es mujer y 3 son hombres. O sea, hay más hombres, ¿sale? Y el autismo es eso, es un desorden del desarrollo neurológico que inhabilita, digamos, al niño a desarrollar normalmente, a tener un desarrollo normal en todas sus áreas. ¿A qué me refiero? Pues desarrollamos el área psicomotora, la cognitiva, la de la comunicación, el habla, el lenguaje, el juego simbólico, la socialización, las relaciones y una serie de habilidades y destrezas que vamos desde la primera etapa de la infancia, o sea, desde que somos bebés, el hecho de que tú señales a tu papá o a tu mamá, algo así, tú ya le estás comunicando algo a tu papá y a tu mamá o a la persona que esté contigo como bebé que quieres algo, ¿no? Entonces, ahí ya está el bebé empezando a expresarse o quiere que lo carguen y hace así, tiene una intención, le sonríen y sonríe y devuelve la sonrisa, le enseña canciones, ¿no? Todo ese tipo de cosas de imitar, de desarrollarte en las áreas que te estaba yo explicando, son precisamente las que tienen, digamos, afectadas, alteradas, limitadas, y hay que trabajar en ellas muchísimo y sobre todo en la primera etapa de la infancia, para que, bueno, si le das duro y el diagnóstico llega a edad temprana, de inmediato cuando es pequeño, al año y medio yo ya tenía el diagnóstico de mi hijo, si empiezas a trabajar adecuadamente esas áreas, es mucho más posible que el niño tenga la oportunidad de entrar en una escuela regular y pueda desarrollarse mejor y que habilites esas áreas y las mejores y que tenga mucho más estructura en su cabecita, porque tienen mucha desestructura también, que es un tema bastante largo. O sea, Me queda podría clarísimo que es un tema. tardarme horas en explicarte Yo eso, sé, ¿no? ¿no? Y digo, obviamente no nos daría tiempo, pero acabas de decir una cosa importante. Dices, es importante el diagnóstico temprano para alguien que nos esté viendo y que de pronto sienta que su bebé tiene algunos síntomas raros. ¿Cuáles serían, digamos, las cosas a las que hay que estar pendientes, Las digamos? más visibles, ajá. Las más visibles para que estén pendientes es que el niño no te está mirando a los ojos, no hay una reciprocidad, o sea, es decir, no te está mirando a los ojos, como que te traspasa con la mirada, que esté aleteando, que tenga movimientos raros en el día, que se aísle, que en lugar de jugar con juguetes, agarre objetos. Me refiero a objetos, latas de tu despensa, botellas, tapaderas, listones, hojitas que las esté rompiendo y que esos sean sus juegos, que apile. Todo lo en cuestión de juego tienen ese tipo de juegos como extraños y raros, que no es con juguetes precisamente, sino con objetos, ¿no? Uh, Suelen girar mucho, girar platos, en fin. Ahora, en cuanto a que no te miran, es súper notorio eso que les estás hablando, parece que están sordos, porque les hablas por su nombre y no voltean. También otra que es súper notoria es ¿cómo se llama? Que se aíslan y, y que no tienen lenguaje. La mayoría están teniendo ausencia de lenguaje y no tienen imitación, no están repitiendo las palabras que les estás diciendo. Entonces, que es como aprendemos a hablar precisamente, ¿no? Y y bueno, la ausencia del lenguaje, no socializar, no jugar, no haber juego simbólico, tener conductas como raras, diferentes, y sobre todo el aislamiento, el ensimismamiento. Y hay algo que es también muy importante mencionar, que hay una fuerte alteración en el desarrollo sensorial. ¿A qué me refiero con esto? Que puede haber mucha selectividad en la comida, son hiperselectivos con la comida,
no se dejan lavar dientes, cortar uñas, cortar pelo. Ya me estoy yendo a cosas como muy concretas, pero que son las que primero vemos los papás. Y decimos, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué no se deja cortar las uñas, cortar el pelo, lavar los dientes? Se resisten y también son muy, muy selectivos con la comida. Y eso tiene que ver con una alteración sensorial bastante. Se tapan mucho los oídos. Perdón que no lo dije. Si prendes la licuadora, la aspiradora, se tapan así los oídos y parece que les molesta mucho, ¿no? Entonces, si notas, hay cosas muy notorias. Si ven algo así, corren de volada a un neuropediatra. Yo recomiendo muchísimo que vean a un neuropediatra. Yo pienso que son los doctores que están como más preparados en esta área. También hay psiquiatras. Hay paidopsiquiatras que sí llegan a saber bastante de este tema. Desgraciadamente hay algunos que luego medican y pues la verdad es que no todos necesitan medicación. Hay otros niños que presentan alteración en el sueño, que es una comorbilidad. Algunos vienen junto con pegados, digamos, por decirlo algo, con hiperactividad, con alteración en el sueño, pueden desarrollar epilepsia después de los 10 años, en fin, no sé si con esto te estoy No sé si me dices respondiendo. bastante bien. Yo te quería preguntar, Lourdes, como sociedad, este tipo de desórdenes, este tipo de trastornos, durante mucho tiempo han estado o están estigmatizados, que esa es mi pregunta. ¿Hasta dónde se ha avanzado? ¿Hemos avanzado como sociedad para dejar de estigmatizar esto y aprender también a convivir con las personas que tienen diferentes tipos de desórdenes? Sí, fíjate que se ha avanzado. Desde 1943 fue cuando existió la palabra autismo, por decirlo de alguna manera. Un psiquiatra le dio ese nombre a este trastorno, a este desorden del desarrollo, a estos niños que tenían estas características, porque también están los Asperger. Recordemos también que el síndrome de Asperger es no un tipo de autismo, es autismo, digamos, pero son personas que van inclusive hasta la universidad. Su nivel cognitivo es bastante normal, la mayoría, estamos hablando de la mayoría, y van a escuela regular y son los típicos nerds. No sé si te tocó alguna vez tener algún compañero, ¿no? Pero bueno, hay que recordar mucho, también es importante que están dentro de digamos, vienen con nosotros este tipo de niños, los Aspergers también, porque también son parte de los que tienen este diagnóstico que se han mantenido rezagados, ¿no? Como estabas mencionando hace rato, y que ha habido muy poca información y muy pobre la detección, ¿no? En cuanto por parte de los profesionales, de los médicos. Actualmente eso ya cambió. O sea, de 1943 a la fecha, y mi hijo tiene 22 años, te puedo decir, Yuka, que de cuando nació Marcelo, hace 22 años a la fecha, han habido grandes cambios, grandes, magníficos. Hemos existido ya, hemos nacido y hemos fundado muchísimas. Yo creo que en cada estado, sin duda, ya existimos varias o al menos una organización, una escuela, una institución que da asesorías, es escuela, que da terapias, diagnósticos, en fin, toda la información, y a los padres de familia, que es muy importante. Y entonces también tiene mucho que ver también, creo que nos ha favorecido mucho que la ONU haya reconocido este día como el Día Internacional del Autismo, el Día de la Concienciación del Autismo. ¿Por qué? Porque hacemos muchísimo escándalo, muchísimo ruido, nos metemos los 2 de abril, siempre estamos iluminando, buscando a las autoridades, al gobierno municipal y demás, para que enciendan los centros, los edificios importantes de azul, nos permitan ese día dar conferencias en muchos lugares, caminatas, en fin. Entonces, eso ha contribuido muchísimo. Habemos muchos activistas. Yo me declaro una mamá, de veras, antes que nada, ahora ya digo mucho, soy activista porque informo y además pido y reclamo, ¿no?, por nuestros derechos, por los derechos que merecen tener estos niños que se han mantenido tan rezagados y que es tan desconocido, y como físicamente no tienen nada que se note, ese niño tiene autismo, ¿no? No hay un rasgo físico que los haga notar. Ya cuando empiezan a aletear o una serie de cosas, te Claro. puedes dar cuenta si conoces del tema, pero ahora ya es más detectable, ya hay más profesionales. Ha incrementado, digamos, el número de niños
en la incidencia, en la estadística, y influye muchísimo, y muchísimo porque ya los detectan mucho más. Entonces, gracias a Dios ya existimos mucho más centros, hay más detección, pero sí sigue habiendo todavía, pues, discriminación. No sé si has oído de pronto alguien hasta en el ambiente político, este es un autista, ¿no? Como que lo dicen hasta de manera como despectiva, de burla, como que ni siquiera saben exactamente qué significa el autismo, ¿no? Claro. Entonces, sí sigue sucediendo, pero hemos avanzado mucho. Y hay que seguir avanzando. Oye, Lourdes, se nos acaba el tiempo. Nada más antes de terminar, te quiero preguntar, para la gente que nos está viendo, que está interesada, tú diriges desde hace 22 años, 21 años, Surgiendo. Actualmente iniciaste, si no me equivoco, en Querétaro, ¿no? Actualmente estás aquí en Puebla. ¿Dónde te pueden localizar? ¿Cómo se pueden acercar a Surgiendo? Estoy cerca de Camino Real de Cholula, en Zabaleta, y mi celular es el 22 26 70 6226. Y también tenemos en Facebook una página donde vienen estos datos que se llama Comunidad de Autismo AC. Comunidad de Autismo Surgiendo, AC. perdón. Surgiendo Comunidad de Autismo AC, perdón. Surgiendo Comunidad de Autismo AC. Sí. Y Y a mí ahí te como pueden Lourdes contactar Fernández de Castro y en pueden mi Face. encontrar asesoría, diagnóstico, como dices, es una Con escuela. mucho gusto, claro. Los contacto con el mejor neuropediatra, con una excelente neuropsicóloga, en fin. Qué padre. Hay forma, hay forma. Te mando un abrazo, te felicito una vez más por esta labor que has hecho. No, Ya gracias, Luca. hemos platicado Yo te varias veces. felicito. De veras te felicito. Te mando un abrazo para Marcelo y ojalá que alguien que nos Gracias. caiga por allá, ¿no? Sí, gracias. Un besote y muchísimas gracias por haber dado este espacio para hacer mención de algo tan importante, porque somos más de 30,000 a lo mejor familias en el estado de Puebla. Entonces te lo agradezco con todo mi corazón. Nada Y que te agradecer. felicito además que estés de nuevo compartiéndonos tus charlas, tus invitados y todo en tus programas. Aquí estoy a tus órdenes, Lourdes. Te mando un beso. Gracias, un besote.